En esta oportunidad vamos a escuchar al ex defensor del pueblo Nelson Cook, quien ha denunciado pues que hay muchos alcaldes que hoy son serviles al gobierno. También ha denunciado que los ex ministros de Yanine Áñez hoy viven tranquilo como que si nada hubiera pasado, porque el gobierno no ha entablado denuncias. Nelson Cook mencionó que hoy en las diversas reuniones, en las diversas reuniones que sostuvo el MAS y PSP, le pidieron a Lucho Arce que haga cambios en su gobierno, pero nunca hizo caso. Hoy también mencionó que se ha comprado a dirigentes de las diversas organizaciones sociales. Vamos a escuchar pasajes de este mensaje de Nelson Cook. Bien, continuando con más información, a esta hora de la tarde, el ex defensor del pueblo del departamento de Cochabamba y actual defensor de las víctimas de la masacre de Guayani, el doctor Nelson Cook, va realizando la explicación sobre la traición del gobierno donde intentan proscribir al movimiento al socialismo. Escuchemos. Por eso se destaca. En esta ocasión estaba yo como delegado defensorial y obviamente ante el silencio de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, yo no iba a quedarme callado nunca. Y por eso hemos resistido de pie para defender los derechos humanos de muchos hermanos y hermanas. Hemos votado pensando que los derechos humanos eran la efervescencia del gobierno del MAS y que Lucho y David resumían la intención de arremeter contra un gobierno de paz que había sido abusivo contra todos. Hemos estado hambrientos en noviembre, esperando que detengan a toditos los masacradores, a los delincuentes que estaban en el gobierno de paz, a los abusivos, y sin embargo no fue así. Ganamos en 2020 y lo primero que hace Lucho y David es hacer amantes con alcaldes de derecha. Han hecho amantes en una programación de lo que estamos viviendo ahora, al 2024. Ellos han entrado a apropiarse del voto de MAS para que esto nunca más. Para eso han entrado y lamentablemente no muchos se han dado cuenta en 2020. Y en 2021 han continuado operando, haciéndose a los fascistas, manteniendo distancias contra alcaldes como Arias, como sus socios que es Manfred Reyes Villa, con Eva, el eje Congar, donde el centro que se va a meter en día 3 semanas va a confirmar está todo. La densidad demográfica más pesada de Bolivia justamente está en La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba. Y estos alcaldes son serviles de este gobierno de la traición. ¿Por qué? Porque han entrado a gobernar para perfilarse con un gobierno que no es de izquierda como Evo Morales, sino un gobierno del pueblo, de centro derecha. Así de infames son Lucho y David. Y han entrado a hacer sus amarres y a sanear de sus procesos. No es casual que los ministros del gobierno de facto, como el ex ministro de Salud, que es secretario de la alcaldía de Cochabamba, estén libres. Justiniano, el único que se ha escapado de Bolivia. Dos ex ministros, Coimbra y el otro Álvaro, están a la cárcel. Iván Arias, ex ministro de Obras Públicas, con muchos procesos, no ha entrado a la cárcel extrañamente. Otros ministros que siguen felices en Santa Cruz y obviamente ese es un pacto. Lucho y David hicieron un pacto de gobernanza. Déjenme gobernar y yo les voy a dejar a ustedes hacer lo que les dé la gana. Ganamos los dos. Ese es el pacto. Y por eso es que hay niveles de corrupción. Por eso es que la Contraloría General del Estado ya no molesta a los grandes, quizás a los alcaldes de Corte que los van a fastidiar este año. Pero después la Contraloría General del Estado, que depende de este gobierno, ya no molesta a ninguna institución del Estado. Porque dejan hacer, dejan pasar. Las actuales autoridades están repartiendo el dinero del pueblo. Y lo están haciendo, porque es verdad. Y para eso la única incomodidad que tienen es la estructura fuerte del MAS y PSP. Esa estructura militante, ese manejo organizacional pesado en fortalezas, pesado en toda la construcción, pesado en su determinación. Por eso le dan miedo a este gobierno del MAS y PSP. Porque este gobierno ha entrado rodando el voto del MAS y PSP. Y tienen miedo, obviamente, ya han hecho su programación para tratar de gobernar con el MAS y PSP. Y aunque el hermano Evo Morales como presidente ha tenido en 2022, ¿cuántas reuniones acá en el Trópico, en Cochabamba?
que esos traidores de Lucho David escuchen lo que el MAS y PSP decía, escuchen lo que el MAS y PSP sugería, y ellos no han querido hacer caso. El primer cambio de gabinete que se les ha pedido en diciembre del 2021, enero 2022, febrero, marzo, y se sigue pidiendo de los nefastos ministros Lima, del Castillo, entre otros, hasta ahora no hay y nunca va a haber, porque son las fichas que hacen el trabajo sucio para Lucho y David. Y obviamente cuando el MAS y PSP pide cambios de ministros, no hace caso el presidente y el vicepresidente, y empiezan al presidencialismo, empiezan a dividir a la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia, empiezan a hacer sus negociados con los altos dirigentes, queriendo adueñarse de la, como lo han hecho a través de la Confederación de Comunidades Interculturales, las factorinas. Obviamente se han apropiado de la dirigencia para que ninguna dirigencia termine a cuestionar este gobierno de la traición. Han visto que esta es la forma de hacer gobernabilidad, pactando con alcaldes de derecha, pactando con gobernadores de derecha, pactando con asambleístas, diputados, diputadas, senadoras y senadores de derecha, y obviamente comprando dirigencia. Nunca la base social, nunca las organizaciones, pero sí a esas malas cabezas de la dirigencia. Eso no va a tener sustento, pero esa es su política pública. Entraste en la gobernabilidad del 2021-22, 23 medio que flota, ya nos hemos aburrido nosotros este año. Porque el año pasado hemos comprobado que ellos han entrado simplemente a apropiarse de todo lo que ha sido la canalización de recursos que el hermano Evo Morales ha traído a Bolivia desde el año 2006. Todo lo que el hermano Evo Morales ha traído para estructurar qué es el Estado plurinacional, cómo se debe trabajar, cómo se debe organizar, cómo se deben respetar a los dirigentes, cómo se tiene que dialogar con el pueblo. Este gobierno de la traición lamentablemente está volviendo hacia atrás, al mismo neoliberalismo de donde viene Lucho. Ese neoliberalismo que permitió endeudarnos, como actualmente estamos reendeudándonos, millonadas de plata prestada que el gobierno de la traición está canalizando bajo la prebenda de la Asamblea Legislativa, porque les pagan maletines negros para que aprueben créditos, aprueben leyes y se siga prestando plata. ¿Qué clase de cajero tenemos de presidente que no piensa en ganancia? Solo sigue prestándose plata y prestándose plata. ¿Para qué? Para distribuir esa plata entre sus familiares, entre los familiares, entre las altas autoridades de ese gobierno. No va a llegar, hermano, tengan por seguro, a ningún proyecto de emprendimiento constructivo entre carreteras, interdepartamentales, para un departamento para que tenga la nueva forma en su manejo agrario, en empresa. No, esa plata no es cabeza. Ni el indio quiere industrializar. En vano se jacta ser el gobierno, a diferencia de Evo Morales de la nacionalización, ellos creen que es de la industrialización. Mentira, lo único que es industrializado es la corrupción. ¿Por qué? Porque nadie controla ahora eso. Todos ganan, todos se reparten y nadie puede denunciar. En algún caso del ABC, el testigo que denunció apareció muerto en Estados Unidos. En el tema de los sistemas bancarios, hacen un fraude contra el Estado en el tema del Banco Fácil, el interventor se da cuenta, aparece suicidado. Es increíble el respeto que existe en este gobierno de la traición, que no tiene ni miedo de la ley, ni de la norma, ni el respeto a la vida. Así de sucios somos. Por eso es importante el basamento social, el bastión del MAS y PSP. Por eso es importante congregarnos para poder hablar un poquito informando de esos elementos que las redes sociales circulan, porque los medios de comunicación toditos están comprados. Toditos están causados un poco, obviamente, ni soberanía, pero los demás comprados. ¿Comprados para qué? Para poner el titular que el gobierno quiere. Para que el titular que ponen en los medios toditos se quitaron como son. Para ocultar la información, para ocultar las noticias. ¿Y quiénes están ganando más ahora? Los dueños de los medios de comunicación. Ni escritos que hay, porque obviamente toditos dependen de la propaganda que les da el gobierno. Así han aprendido este gobierno a controlar no solamente cómo se piensa, sino cómo no se debe criticar. No permite que nadie critique, pero el MAS y PSP nunca se va a callar. Nuestra dirigencia nacional es firme, las departamentales firmes, obviamente las provinciales y los municipales también. Por eso es importante en este tipo de actividades analizar la llegada que se tiene y los límites que el gobierno pone, los límites que el gobierno impone. Por eso ha jurado este gobierno perjudicar a toda la estructura del MAS y PSP.
ni bien empezado, ninguno quería que fuera una bandera del máximo PCP. 2021 todito, 2022 todito lo tenemos. Y recién cuando el máximo PCP desde el 2023 han empezado a querer apoyarse de la simbología propia del máximo PCP. Pretenden ellos seguir jugando a dos lados. Entonces, como no respetan la máxima PCP, la dirección, lo que dice, lo que sucedimos, lo que expulsamos a diputados traidores, lo que expulsamos a autoridades, ni eso respeta. Semejantes diputados de Santa Cruz expulsados como los de Cochabamba, pero toditos paralizados porque han comprado el Tribunal Constitucional y han paralizado las expulsiones, han paralizado los procesos disciplinarios, han paralizado todo a través de sus delincuentes que funcionan en el PCP de Sucre. Así han neutralizado para que el máximo PCP deje de ser un agente de fiscalización. Por eso es que han obstaculizado que las coordinaciones de nuestros ampliados, de nuestros congresos, no tiendan a eficacia. Y en la UCAEN el pasado año han querido callar. Aunque nos hemos reunido todas y todos en la UCAEN, hemos definido en los cuatro manejos que se han realizado en las formas de democracia que ha existido y hemos determinado que nuestro candidato del bicentenario, Evo Morales, a Lucho y David no les convenía eso. Hemos ratificado que sea nuestro presidente Evo Morales y no les convenía eso. Y como no les convenía nada de eso, han atacado a nuestro Congreso. Han atacado a través de sus serviles del Tribunal Supremo Electoral. Porque lamentablemente este gobierno de la traición ha cooptado, ha comprado, se ha adueñado de los cuatro órganos: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Serviles toditos a la corrupción. No porque sea poderoso su discurso de un inexistente líder que no lo es ni mucho menos David, sino todos, lamentablemente, cuando son corruptos, les viene fácil plata. Y bajo ese tipo de criterios están logrando gobernabilidad. Nuestra explicación tiene lo que está pasando. Por eso hay un sometimiento de los cuatro órganos. ¿Para qué? Para atacar al máximo PCP, para que el Congreso de la UCAEN no tenga la eficacia que queremos, para que nuestro candidato al bicentenario no sea respetado. Y su última gran novedad, para que en las primarias, en todos los lugares, qué cosa más absurda, es como que ahorita todos los afiliados que están acá reunidos en este cuarto afiliado de la Federación Única de Centrales Unidas van a votar a la Federación Trump. Por eso hay afiliados de cada uno de los lugares sindicatos. En la militancia es lo mismo. Si uno es afiliado del máximo PCP, solo los que somos afiliados votamos del máximo PCP. Los que estén afiliados en Comunidad Ciudadana, que voten en Comunidad Ciudadana. Los que estén afiliados en Queremos, que voten en Queremos. No se puede permitir que existan unas primarias abiertas en las que todos voten para que Evo no sea el candidato del máximo PCP. Esto es lo que está haciendo este gobierno de la traición, que ha optado por preventa, por corrupción a los cuatro órganos del Estado. Y ahora su gran novedad, su nueva ley, bajo pacto. Esta nueva ley para hacer, porque claro, no pueden acatar el Congreso de Nasa, han sacado su sentencia 10-7-20-23, inventándose que Evo Morales está inhabilitado. Todos los medios de comunicación, Evo Morales inhabilitado. Así compran conciencia, así compran con discurso para que todos repitamos. Eso es falso. Y como es falso, no pueden convencer a los que pensamos, a los que criticamos y a los que estamos firmes para defender nuestro proceso. Ahora tienen las primarias abiertas. Y esas primarias abiertas solo buscan que Evo Morales no sea candidato del máximo PCP. No buscan otras cosas, no buscan democracia, no. Hay un paso por detrás de Carlos Mesa, de Camacho, que va a ser trasladado a Santa Cruz, justamente porque es parte de un pacto en el que hay cuotas de poder. Le dejan gobernar a Lucho Arce y los traidores están felices. Los de la derecha están felices con las repartidas de dinero y de espacios de poder y no le molestan a los traidores de Lucho y de David. ¿Por qué? Porque Lucho se ha comprometido a no llevar hasta la cárcel a lo que es los culpables de las masacres, los culpables del golpe de facto, los culpables del gobierno de facto. Ese es el paso que está por detrás, por el cual no tienen gobernabilidad hasta ahora 2020-2024. Porque les van a sacar de los procesos. Por eso me consta cómo en los juicios penales que tenemos en las víctimas de Guayana, cuántos ha grabado el ministro de Justicia. Él es el que ha obstaculizado que continúe este proceso. Y eso nos consta, hermano, no nos estamos
estamos inventando. Por eso hay un pacto por detrás entre el gobierno de pacto con el gobierno de la traición. Porque ambos han prometido cualquiera menos ellos. Y por eso hay que hacer esta movida legal en la que van a venderse, porque los asambleístas tienen que aprobar una ley que lamentablemente entre el régimen de la traición con los asambleístas de derecha, básicamente ojalá no logren sancionar esa ley para obligarlos a ir a nuestra primaria. Y legalmente, hermano, porque solo con ley podrían realmente destrozar la ley 1096 de organizaciones políticas. El MAS-IPCP tiene primarias internas. El 2019 va a votar el 2019 en primarias internas. Los demás no tienen militantes, no tienen nada, no tienen afiliados, ni dirigentes, ni militantes, solo tienen puros emblemas simbólicos de sus viejos dinosaurios. Por eso tienen estas primarias abiertas, para lamentablemente obstaculizar que el candidato del MAS-IPCP sea Evo Morales. Porque el gobierno de la traición ha hecho esa promesa, obstaculizar que Evo vuelva al poder. Y por eso al poder. Y por eso tenemos elementos. Y como les decimos traidores desde que nos hemos dado cuenta, ahora resulta que los sinvergüenzas de Lucho David nos dicen traidores. Obvio, porque se sienten incómodos, pero son tan cínicos que ni siquiera se han convertido. Hacen un cambio de gabinete forzado para quedar bien con sus dirigentes prebendales con los que han pactado. No porque tienen que cambiar la política gubernamental. Problemas económicos increíbles tenemos, hermanos. Increíbles problemas económicos. Y lamentablemente ese gabinete no va a tener ninguna mejora hasta que se vaya en un año y medio. ¿Por qué? Porque solo han entrado a mentir, a corromper, a robar, a hacer las acciones para apropiarse del MAS-IPCP. Y no lo van a lograr. Aunque tengan al Tribunal Constitucional absolutamente sometido a lo que la diestra y la siniestra del gobierno de la traición dispone, no van a lograr acallar la voz del pueblo como ha sido la última movilización con el que se ha buscado en la ley 073-075 se discuta. Esos magistrados que están en súper. Bien, de esta manera entonces el ex defensor del pueblo del departamento de Cochabamba, doctor Nelson Hock, explica la traición que ha realizado el gobierno para intentar proscribir al movimiento al socialismo y asimismo también de alguna otra manera querer intentar la candidatura del líder indígena Evo Morales Daima, proponiendo las elecciones primarias abiertas, hechos que denuncian que es aberrante para todos los militantes del instrumento político MAS-IPCP. Con esa información enseguida retornamos. Que analicemos todo el contexto